Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de Santiago, el capítulo 2. Nos ponemos de pie para la lectura del capítulo 2. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Venimos señalando en cada encuentro que la carta de Santiago es una carta bien punzante, muy aguda. Anatole France, que fue un escritor francés, premio Nobel, escribía unas novelas donde ponía en tela de juicio lo ya sabido, permanentemente ponía en tela de juicio muchas cosas, y también era muy punzante, y un día le preguntaron por qué era tan punzante en las cosas, y él dijo, no se es abeja si no se tiene aguijón. Como diciendo, si usted quiere producir algo positivo, tiene que saber llegar hasta el fondo también en ciertas cosas. Santiago es como una abeja, es benéfico en lo que dice, pero no deja de ser punzante y de meter el estilete, y obliga a cuestionarnos la práctica de la fe. Y ahora, en este pasaje que nosotros leímos, toca un tema urticante y un tema bien moderno, como es el tema de la discriminación. ¿De qué habla este pasaje? Este pasaje habla de la discriminación. ¿Qué es discriminar? Es la diferenciación que hacemos entre personas para evitar malos entendidos que podían darse, porque ahora se utiliza la palabra discriminación para determinadas cosas. Discriminar es dar un trato de inferioridad a una persona o a una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, sexuales, culturales, económicos, cualquier tipo de separación o de decir que es inferior el que pertenece a eso, es una discriminación. Uno de los reproches que permanentemente le hacían a Jesús era que él no discriminaba. Ese era un reproche. Y es un reproche que se repite insistentemente en el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes? Un día se acercaron los fariseos y los escribas a Jesús y lo vieron sentado con la gente del pueblo, los que no cumplían con todos los ritos, porque vivían lejos, porque era gente de campo. Lo vieron sentado con toda esa gente, lo vieron sentado con los cobradores de impuestos y todo lo demás, y entonces los fariseos y los escribas dicen, este a los pecadores recibe y con ellos come.
¿Qué era lo que estaban haciendo? Lo estaban discriminando. Porque ellos discriminaban a esa gente. Ellos no se sentaban a comer con esa gente. No se sentaban porque ellos decían que eran impuros, que eran pecadores, que habían traicionado al pueblo. Quiere decir que los discriminaban y a Jesús lo acusaban de eso. A los pecadores recibe y con ellos come, era una forma de decir, no discrimina a nadie y hay que discriminar, porque ellos discriminaban. Dentro de la sociedad judía, los fariseos y escribas discriminaban a todos los que no pertenecían a su rango o a su visión religiosa y hacían diferencias por lo religioso y diferencias por lo social. Y Jesús para ellos era un problema porque Jesús no discriminaba. Pero llegó un momento en que tuvieron que hacer el reconocimiento expreso de esto. Y cuando fueron a tentarlo una vez, los fariseos y los herodianos le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia del hombre. Quiere decir que ellos llegaron a admitir que Jesús no discriminaba porque no se fijaba en lo de afuera. Y cuando usted lee el Evangelio se va a encontrar con Jesús caminando entre la gente y tendiéndole la mano al mendigo ciego que está allí mendigando, tanto como le tiende la mano a la mujer viuda que lleva a enterrar a su hijo, tanto como le tiende la mano al rico y poderoso como Zaqueo, que es el jefe de los recaudadores de impuestos de la ciudad económicamente más importante de Israel. Quiere decir que Jesús no discriminaba. Seguramente la gente, cuando lo veía acercarse al mendigo, diría, qué bien, es de izquierda. Y cuando lo veían acercarse a Zaqueo, el publicano, diría, es de derecha. Es que Jesús no era ni derecha ni izquierda, Jesús era de arriba. Y entonces no hacía discriminación entre una cosa y la otra y se acercaba a toda la gente de todos los niveles sociales. Se acercaba a la mujer que era discriminada en esa sociedad en una forma tremenda, hasta tal punto que ningún hombre podía hablar ni con su propia mujer públicamente en la calle. Jesús se acerca a la samaritana y se sienta en un lugar público, el pozo de Jacob, y habla con esta mujer. Lo que no insta de que una noche reciba a un jefe de su pueblo, perteneciente al Sanedrín, como Nicodemo, que era toda una autoridad dentro de Israel. Es decir, era abierto a todas las cosas. Jesús no discriminaba absolutamente a nadie. Y la iglesia primitiva siguió el ejemplo de Jesús, no discriminando. Recibía a todos por igual, salvo que no fueran judíos. Y esta fue la primera gran discriminación de la iglesia. Discriminar al que no fuera judío, discriminar por cuestiones, según ellos, doctrinales. No habían entendido todo esto. Y tiene Dios que sacudir a Pedro para que él llegara a admitir, ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, no discrimina a nadie. Y entró a la casa de Cornelio, que era un pagano romano, y le predicó el evangelio al Cornelio. Lo que quiere decir que la iglesia, que no discriminaba, en definitiva sí discriminaba también. No se daba cuenta que estaba discriminando, no se daba cuenta, pero estaba discriminando y estaba discriminando a los que no eran judíos en ese momento en la predicación. No fue fácil, ni es fácil, ubicarse donde uno debe estar como cristiano en este tema tan delicado de la discriminación. Santiago clava aquí el aguijón en este tema y nos advierte acerca de un tipo de discriminación que existe hasta el día de hoy, un tipo de discriminación que es universal, que es la discriminación económica. Él está hablando de la discriminación económica. Y tenemos que decir que a pesar de los 2000 años que tenemos de cristianismo, todavía muchas iglesias y muchos cristianos siguen siendo discriminadores. No han entendido el mensaje de Jesucristo. Y por eso acá se mete el estilete hasta el fondo. Santiago clava el aguijón en este tema. Porque él sabe que esa iglesia que ha admitido que los paganos entren y que los judíos también entren y que no hace discriminación de personas, sin embargo, discrimina en el aspecto económico.
Y él apunta aquí a los que discriminan el aspecto económico, porque sabe que este es un problema endémico de la Iglesia. Y miren que estamos hablando a 2000 años de Santiago, un poco menos de 2000 años de que se escribiera esta carta, y sin embargo es un problema todavía actual, es un problema que todavía existe hoy. Y él dice, miren, el asunto es muy sencillo, y como todas las cosas que hace Santiago los pone en términos prácticos. Dice, 2 personas entran en una congregación cristiana. Están reunidos allí los cristianos y entran 2 personas. Y entonces describe de esta persona las apariencias. Si usted se detiene en la lectura, se va a dar cuenta que él no habla ni de la moral, ni de la espiritualidad, ni de la cultura, ni de la religión. Dice, entraron 2 personas. 2 personas con distinta apariencia. El uno entró y tenía anillos de oro. Los anillos de oro eran los distintivos del rico. El rico llevaba un anillo de oro, 2 anillos de oro. Acá la palabra que utiliza cuando escribe Santiago es, tiene los dedos de oro. La expresión los dedos de oro significaba que llevaba más de un anillo en cada uno de los dedos. Llevaba varios anillos en cada dedo. El rico acostumbraba a llevar un anillo de oro, 2 anillos de oro. Si llevaba muchos era porque era muy rico, muy poderoso. Lo que quiere decir que cuando lo reciben, le miran la mano y ya ven que es un hombre poderoso económicamente. Pero además le miran la ropa, y la ropa es ropa brillante. Es ropa brillante, y la ropa brillante era la ropa más cara. Lleva una ropa brillante, una ropa lujosa, lleva una cantidad de anillos. Nadie pregunta cuál es su moral, cuál es su religión, cuál es su credo, nada. Lo vimos y sacamos la radiografía. Dice, detrás viene otro. Este tiene ropas, es un desposeído, pobres ropas gastadas, raídas, andrajosas. La persona que lo recibe, dice, hace una evaluación. No le pregunta ni lo que cree, ni lo que no cree, ni si es creyente, nada. Simplemente hace una evaluación. Y entonces le dice al que tiene los anillos, siéntese aquí delante, porque usted es una persona importante, porque usted nos interesa. Y usted quede separado allá o siéntese donde pueda. El cuadro que plantea es un cuadro de discriminación de lo más simple, Pero él dice, a simple vista, ustedes están haciendo una evaluación y miran con agrado al que trae una ropa espléndida. Lo ubican en el lugar de privilegio y dicen al pobre, estate aquí de pie o siéntate aquí abajo de mi estrado. Es una clara discriminación social y es una clara discriminación por dinero. Y entonces Santiago analiza el acto discriminatorio y dice, nosotros hemos recibido una gloriosa enseñanza de Jesús. La gloriosa enseñanza de Jesús, ¿cuál es? Que Él no discriminaba y que enseñó que no se debía discriminar. Esa es la enseñanza que dio Jesús. Por lo tanto, discriminar es una práctica que tiene que ser ajena a la fe cristiana. Tiene que ser ajena al cristiano. Si nosotros invocamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, no podemos discriminar a nadie, a nadie, absolutamente a nadie. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con una conducta, pero no puedo discriminar a la persona. Puedo aceptar o no aceptar una costumbre, pero no puedo discriminar a la persona. Jesús no discriminaba absolutamente a nadie. Cuando atravesó los límites de Israel, se acercó a una mujer pagana y habló con una mujer pagana. No la discriminó por su paganismo. No discriminó a la samaritana porque su credo estaba equivocado. No discriminó al pobre porque era pobre, ni al rico porque era rico. Es decir, recibía a todos. Ahora, la iglesia del Señor, los cristianos, invocamos el nombre de Jesucristo. Y si invocamos el nombre de Jesucristo, entonces tenemos que actuar como actuó Cristo. Y si Cristo actuó sin discriminación y sin hacer distinciones por el dinero o por la sabiduría o por lo que sea, nosotros no podemos hacer estas divisiones. Es un acto contrario a la fe. Y Santiago dice, atenta contra la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque hacéis distinciones entre vosotros mismos. Si usted recorre el mundo, se va a encontrar con lugares donde hay iglesias para negros, iglesias para blancos.
y están en el mismo barrio. Pero si usted es blanco, va a esta iglesia, y usted es negro, tiene que ir a otra iglesia. Y si un negro va a la iglesia del blanco, el blanco le dice, no, usted tiene que ir allá. Pero si un blanco va a la iglesia del negro, el negro le dice, tiene que ir allá. Ahora, los dos están invocados al mismo Dios. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Hay iglesias que se llaman iglesias de grupos homogéneos. Grupos homogéneos es, en esta iglesia, para llegar a esta iglesia, tiene que ser un profesional, si no, usted no entra. Es decir, esto de tergiversar el ministerio cristiano y creer que se está predicando a Jesucristo. Santiago nos dice, mira, a Jesucristo se lo predica con lo que uno hace, no solamente con lo que uno habla. Y cuando una iglesia discrimina por el color de piel, sea cual sea, o por lo económico, está predicando algo que no es cristiano y está desvirtuando el mensaje de Jesucristo. Porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje que abraza a toda la gente. Así como si privilegiamos al que tiene dinero y no privilegiamos al que no tiene dinero, si estamos discriminando por eso, entonces tenemos que olvidarnos del nombre de cristianos. Acá Santiago es muy duro en lo que está diciendo, y él dice, lo que pasa es que quien hace discriminación es juez con malos pensamientos. Es juez con malos pensamientos. ¿Por qué? En primer lugar, es un mal juez, porque está emitiendo un juicio por lo que ve nada más, por la apariencia. Y en segundo lugar, por malos pensamientos, ¿por qué? Porque con este conviene estar bien. Y con este otro no hay problema. Entonces estoy juzgando, estoy favoreciendo al que tiene porque pienso sacar ventaja y porque puede favorecerme. Santiago ha metido el estilete bien a fondo, bien a fondo. Les está diciendo, mire, cuando ustedes actúan así es porque tienen malas intenciones. Cuando lo sentaron adelante al rico y le dieron todos los honores, es porque están pensando en las ventajas que pueden sacar de ese rico. Y cuando lo sentaron al pobre atrás, es porque no les interesa la persona. Lo que les está interesando es el dinero, el prestigio, lo que la persona tenga. Y eso motiva que Santiago nos haga reflexionar sobre cosas que preferimos olvidar o ignorar, pero que son realidades palpables. Dice, hermanos míos, amados a oír, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Qué chocante que es esto para la sociedad burguesa de hoy, ¿no es cierto? Que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. Pero vamos a recordar algunas cosas del Evangelio que a veces tenemos olvidadas, algunas cosas que nos olvidamos. Comencemos por el Magnificat, la Virgen María en el Magnificat. ¿Qué es lo que dice? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos mandó vacíos. Esto es una opción, que es lo que nos está señalando Santiago en este párrafo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó el ministerio, Jesucristo dijo, el Espíritu del Dios es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No disfracemos esta palabra hablando de otro tipo de pobreza, está hablando de los pobres. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando el sermón del llano, Jesús dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Inmediatamente dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tenéis hambre. ¿Usted se da cuenta cómo está subrayando el hecho de la pobreza? Cuando va Juan el Bautista, manda a sus discípulos para preguntarle si era él o si tenían que esperar a otro. El mensaje de Jesús es, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, la buena nueva. Quiere decir que hay algo que se destaca en el Evangelio,
¿Qué es esto que nos está diciendo Santiago? Es decir, Santiago nos está subrayando, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? A los pobres se los elige únicamente cuando hay elecciones. En ese momento se los elige. Pero después se los defenestra permanentemente y se los deja en la miseria, porque saben que cuanto más miseria haya y cuanto más pobres haya, más votos van a recoger. Pero no hay un verdadero amor ni celo por el pobre. ¿Recuerdan ustedes que la única persona que notamos que rechaza el Evangelio con tristeza, pero lo rechaza, es un rico, es el joven rico? El joven rico. ¿Por qué? No es que Dios esté despreciando a los ricos, no es esto, sino que el pobre está más predispuesto a entender el Evangelio, a valorar el Evangelio y a entregarse al Señor. Está más predispuesto, porque no tiene el velo de la riqueza que obnubila a las personas, que oscurece el panorama. Es decir, que el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero despierta amores. Y cuando el dinero despierta amores, produce un oscurecimiento de la visión espiritual. Un oscurecimiento de la visión espiritual. Y por eso el Evangelio fue siempre recibido mucho más por los pobres. Tiempo de Jesús, los que lo seguían eran los galileos, donde estaban los centros de pobreza, el norte, porque ellos sentían realmente la necesidad espiritual. Y ellos realmente se acercaban a Dios de todo corazón, mientras que el que tenía riquezas se apoyaba en su riqueza. Por eso el joven rico se fue, porque tenía muchas posesiones y porque prefería apoyarse en eso. Pero esta ceguera que produce la riqueza la marca incluso Jesús en una parábola. Ustedes recuerdan la parábola del rico y Lázaro. Hablamos hace un tiempo de esa parábola. El rico no ve la necesidad de Lázaro que está en la puerta de su casa, mendigando. No la ve. Y conoce el nombre, pero no lo ve. Hay algo que el dinero ha hecho como velo, se ha levantado como velo entre sus ojos y la realidad. Ve la realidad, pero la ve velada. Y por eso el Señor dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque la riqueza tiene un efecto anestesiante en lo espiritual. La persona empieza a pensar en el presente, está pensando en qué tiene que comprar, qué puede comprar, cómo puede divertirse. Está pensando en eso. La muerte termina por sorprenderlo sin que se haya detenido en algún momento a pensar en su realidad espiritual. El pobre piensa en su realidad espiritual. Está más abierto a la necesidad espiritual. Está mucho más abierto. Y por eso es que se destaca todo esto. Ahora, Santiago los confronta con la realidad que el hacer discriminación con la pobreza ofende al pobre, pero no solamente, sino que lo afrenta. Él dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y cuando él dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, es porque me está hablando de un caso que él lo vio, es lo que está sucediendo. Ustedes están ofendiendo, está diciendo al pobre. Ustedes están insultando al pobre cuando lo discriminan. Y entonces le trae las historias. Eran los ricos los que oprimían a los pobres con la usura, los que oprimían dándoles sueldos bajos, los que oprimían haciéndolos trabajar excesivamente. Hoy, con la carencia que nosotros tenemos de trabajo, hay gente que está trabajando 12, 13, 14, hasta 16 horas por día y recibe un sueldo magro. Y muchas veces esas horas de más no se pagan tampoco. Y los hacen trabajar sábado y los hacen trabajar domingo. Hay un estado de opresión también en lo económico. Y este es un problema que nosotros tenemos que verlo también. Tenemos que verlo. En aquel momento los que tenían dinero oprimían, pagaban sueldos bajos, daban el dinero a usura. El pobre siempre está necesitando el préstamo para seguir adelante y le daban el dinero a usura. Y cuando no pagaban,
de acuerdo a la costumbre de la época, lo iban a buscar, lo tomaban de la ropa y lo llevaban a los tirones y lo presentaban al tribunal. Dicen, ¿no son ellos los que los están llevando a ustedes a los tribunales? Y esto está diciendo, señores, si la iglesia está formada por gente humilde, ¿cómo ustedes están privilegiando ahora la riqueza como la están privilegiando? Entonces dice, ellos son los que maldicen a los cristianos. No echan maldiciones sobre los cristianos. Ahora, ¿por qué esto de los ricos maldecían a los cristianos? Hay una razón importante para esto. Cuando un esclavo, por ejemplo, se convertía al cristianismo, era mucho mejor esclavo porque servía bien. Pero no se le podía mandar a hacer ciertas cosas porque no las iba a hacer por sus convicciones. Entonces empezó a ser un problema la fe cristiana, aún entre los esclavos. Porque el esclavo que servía bien, cuando le mandaban a hacer algo que era incorrecto, se negaba a hacerlo y pagaba aún con su vida por esto, porque él tenía convicciones. Entonces, si le mandaban golpear a otra persona, él decía, no, eso no lo hago, porque no lo puedo hacer, porque mi fe me lo prohíbe. Y el cristianismo empezó a ser un problema para los que tenían dinero. Porque si es verdad que el esclavo era mucho mejor sirviendo, para las cosas negativas no los podían usar. Para las cosas sucias no lo podían usar. Y entonces ellos maldecían a este cristianismo que ha llevado a los esclavos a la iglesia y los ha sentado, se han sentado al lado de ellos y no los han discriminado. Y el hecho de no discriminarlos estaba trayendo problemas a la sociedad. Una de las causas políticas por las cuales crucificaron a Jesucristo fue porque no hacía distinción de personas, porque se acercaba a todo el mundo. ¿Cómo puede ser que Jesús tenga entre sus discípulos a Mateo, que es un publicano, es un hombre adinerado, y lo tenga a un celote, que fue un guerrillero? ¿Cómo puede ser que tenga a los dos? Esto es lo que no entendían, que Jesús venía a fundar una nueva sociedad donde todo esto pasaba a ser una cosa totalmente secundaria, mientras que en la sociedad el dinero es una cosa fundamental, para Jesús era una cosa secundaria. El asunto era no el dinero, sino la persona. Fíjense que a medida que la persona va creciendo en su riqueza, va desapareciendo como persona. Es por lo que tiene, pero no es por lo que es. Y Jesús decía, no, yo lo que estoy buscando es la persona, no lo que la persona tiene, no lo que la persona ha ganado, sino realmente estoy buscando lo que la persona es. En la iglesia no había diferencias de clase, el hombre pobre y el rico estaban igualados, el esclavo y el amo. Alguna vez lo hemos hecho acá leyendo el último capítulo de la carta a los romanos, donde allí aparece el tesorero del erario público y aparece el esclavo también. Y dice, están todos juntos mandando saludos. Y esto lo que fue lo que trajo la iglesia. Está el funcionario y está el siervo, y estaban igualados. El día 22 de este mes, ustedes leyeron, los que leen Proverbios, y yo leí en el libro de Proverbios esto: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Es una definición. El pobre y el rico se encuentran, ¿por qué? Porque somos iguales. Porque no hay diferencia. Las clases poderosas se rebelaban contra esto, querían mantener las divisiones y el estatus. La iglesia del Señor, los cristianos, hicieron conmover a la sociedad porque rompieron con esto, rompieron con este principio de división social. ¿Qué debe hacer entonces el cristiano? Santiago termina todo esto diciendo así: si en verdad cumplís la ley real, Ahora, fíjese, él ha hablado de la ley de la libertad, y vuelve a hablar de la ley de la libertad, pero acá habla de la ley real. La ley real no por la palabra realidad, sino por la palabra realeza. Si cumplís la ley del rey, él está diciendo esto: si cumplís la ley regia, la ley real, la ley que puso el rey, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Está diciendo, mira, la ley que puso el Señor es esta: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley de los transgresores. ¿Cómo?
Fíjese que nosotros tenemos una gradación de pecados. El adulterio es un pecado gravísimo. El asesinato es un pecado gravísimo. Pero la discriminación no es tan grave. Y la discriminación por dinero no es tan grave. Y acá Santiago me dice, mire, es lo mismo, es lo mismo. La ley es una, la ley la puso el rey. Y cuando usted falla en un solo mandamiento, en el mandamiento, por ejemplo, de la discriminación, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando usted falla en ese, ha fallado en todos. Y él compara con el no matarás, el no cometerás adulterio y el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, cualquiera de los tres que usted falle, usted ya falló en la ley. Ahora, yo creo que la discriminación nadie la pondría al lado del adulterio ni del asesinato. Pero acá la está poniendo junta como diciendo, es la ley real. Y cuando Dios marca una ley, esa ley viene de la autoridad suprema. No hay pecados más graves ni pecados menos graves. La discriminación es puesta a la par de cualquiera de estos pecados gravísimos. Pero es tan gravísimo como esos pecados. Tan gravísimo como esos pecados. Y concluye señalando que esa ley que da Dios es la ley que libera a las sociedades. Porque las sociedades que siguen marcando las diferencias en este sentido son sociedades que están esclavas. Y yo creo que este pasaje tiene una tremenda vigencia para nuestro tiempo. Una tremenda vigencia para nuestro tiempo, porque nosotros no queremos admitir la realidad de lo que nos está pasando. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? Yo me dediqué esta semana a investigar el tema de la pobreza en nuestro país, porque justamente tenía que hablar de eso. Nuestro país tiene entre un 25 y un 27% de pobres, lo que quiere decir que son entre 10 y 11 millones de pobres. 10 y 11 millones. Un cuarto de la población está en la pobreza. Un cuarto de la población. Pero usted sabe que la pobreza tiene un nivel todavía más bajo, que es el de la indigencia. La indigencia es cuando la persona no alcanza ni siquiera cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Un 5% de la población nuestra argentina no alcanza a cubrir sus necesidades básicas alimenticias. 2 millones de personas. ¿Escuchó bien? 10 millones están en la pobreza y 2 millones pasan hambre. ¿Lo decimos así? Pasan hambre. 2 millones. Y nosotros tenemos la llanura más importante, fértil, de toda América, donde los chinos alimentarían 200 millones de personas. Y nosotros tenemos este cuadro de hambre, de pobreza, de marginación. Y el pobre es marginado, lo tratan mal. Vaya usted y vea lo que sucede con nuestros jubilados. Vea cómo se los trata. Vea lo que pasa. 4 horas esperando, 5 horas esperando, para que le den un puñado de dinero que no les alcanza para nada. Son los que han hecho la riqueza de este país. Allí los tenemos. ¿Se da cuenta? Lo tenemos a las puertas, están allí. Yo a veces salgo muy temprano a la mañana, salgo a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, y los veo ya haciendo la colita allí. Van a abrir a las 9 de la mañana. Los veo a los que llegan a las 9 salir a la 1 del mediodía. Pero además veo el trato que se le da dentro. Y muchas veces yo he ido a ese lugar porque voy a pagar servicios, lo que sea. Y he levantado la protesta por muchas formas de tratar a la gente. Vaya a ver usted, en los lugares donde a los pobres le dan remedios, cómo los tratan. Los tratan mal, tienes malos servicios de salud, malos servicios de salud.
Hay una cantidad de gente que no puede dar educación a sus hijos y que le han quitado la dignidad del trabajo. Le han quitado la dignidad del trabajo. Y los usan como instrumentos electorales. Todos. Si como cristianos marginamos al pobre, estamos yendo a contramano de la fe. Estamos yendo a contramano de la fe. El pobre, el discapacitado, el marginado, tienen que encontrar en la iglesia su lugar. Tienen que encontrarlo. Tienen que encontrarlo. Y yo sé que esto a veces es problemático. Cuando un maestro del taller de Jesús tiene un niño discapacitado, tiene que prepararse en una forma especial, pero ese niño tiene que ser recibido, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Acá no se puede discriminar. Puede ser que en una escuela manden a un mogólico a una escuela especial, pero acá no, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Acá forma parte del cuerpo. Acá tiene que ser importante, porque es la iglesia de Jesucristo. Tiene que encontrar todos el amor, la simpatía y la aceptación. Hagamos, hermanos, que la iglesia de la esperanza sea tan amplia como es el corazón de Dios. Recién ahí, la iglesia es verdaderamente iglesia, cuando es tan amplia, tan abarcadora como el corazón de Dios lo es. Y allí vamos a cumplir la ley real. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.